Entró con la actitud de quien espera aplausos apenas un día después de que la Junta anunciara la licencia temporal del director general, lo que todos interpretaban como un código para un infarto sufrido mientras jugaba golf con la esposa del director financiero. Y ahí estaba su hijo, Brandon, pavoneándose por las puertas de vidrio, como si hubiera inventado el capitalismo. Bronceado perfecto para Ohio, demasiado seguro de sí mismo para alguien que jamás ha puesto un pie en un muelle de carga. Miró alrededor de la oficina con una arrogancia aburrida, como si estuviera evaluando a quién despedir, y fue entonces cuando se detuvo justo frente a mi escritorio, no frente a recepción ni a otro lugar. Mi escritorio en medio de la actividad, sin portapapeles, sin asistentes, solo yo, 2 pantallas y un sándwich de huevo a medio comer. ¿Eres tú el encargado de logística?, preguntó, frunciendo el ceño como si la palabra logística le resultara ofensiva. Me recliné lentamente en mi silla. Sí, soy logística, respondí. Se rió, una de esas risas tranquilas y condescendientes, como si fuera un niño jugando a ser director ejecutivo con la corbata prestada de papá. No se presentó, no hacía falta. Todos sabíamos quién era, Brandon Whitmore, exalumno de Wharton, obsesionado con las redes sociales y las criptomonedas. Una vez fue demandado por llamar a un barista clase de sirviente en TikTok, y ahora técnicamente era mi jefe. Sin siquiera mirar mi pantalla, masculló. No mantenemos aflojos aquí, y se fue antes de que pudiera tragar mi rabia o terminar mi sándwich. La oficina quedó en silencio. Se podría haber oído al ficus morir otra vez. Lo que él no sabía, lo que Ducey insultó sin querer, era que yo había reconstruido todo el protocolo de distribución después de que un huracán devastara nuestro centro en el sur, que personalmente negocié nuestro contrato de tarifas a granel con UPS durante una huelga, que trabajé 18 días festivos seguidos sin pedir horas extras, que durante los últimos 6 años, cada decisión ejecutiva que impactaba el piso del almacén me atravesaba silenciosamente. Pero yo no dije nada, aún no. Me levanté, cerré mi laptop y comencé a recoger mis cosas. Sin prisa, sin ira, solo con una calma quirúrgica. Agarré mi taza, mi disco duro de respaldo, mis notas confidenciales protegidas por un acuerdo de confidencialidad, relativas a un proyecto de rutas que significaba un ahorro de 1.300.000 para el próximo año fiscal. Brandon me observaba desde una esquina, con esa sonrisa pequeña y arrogante, seguramente ensayando cómo lo contaría en una historia de Instagram. Salí del lugar, pero antes de cruzar el vestíbulo me detuve en el mostrador de seguridad. Le entregué un sobre sellado a Marcus, el guardia nocturno, y le dije: asegúrate de que esto llegue directamente a Charles Whitmore, no a su asistente. Luego me fui sin añadir palabra alguna. ¿Qué contenía el sobre? Solo una copia certificada de la cláusula 7.4.13 de mi contrato ejecutivo, firmada y notariada por el propio Papa Whitmore en 2017, junto con una nota que decía 4 palabras. ¿A quién despediste exactamente? Al día siguiente se esperaba un verdadero escándalo. Charles Whitmore, el verdadero director ejecutivo, no era de los que gritaban, salvo que algo estuviera perdiendo dinero o alguien se metiera con su esposa. Pero esa mañana, poco después de las 7 a.m., antes de que su cardiólogo le diera luz verde para volver al trabajo, irrumpió en la sede con la corbata de seda medio desanudada y un monitor de presión arterial todavía colgado de su muñeca, como si fuera un accesorio más. No estaba para saludos ni cafés desportillados como él acostumbraba tomar en casa. Mi teléfono explotó con mensajes. Primero fue Marcus de seguridad. Hermano, tu tipo acaba de entrar gritando como si le hubieran clavado agujas en el colon. Luego Cilia de contabilidad. Dime que esto es una broma estilo Ocean's o Lenny, porque Charles acaba de preguntar si Brandon tiene daño cerebral o busca venganza. Finalmente, Susan del departamento legal, que odia hacer llamadas, abrió el sobre frente a toda la junta. Leyó en voz alta la cláusula y su rostro se volvió del color de un jamón mojado. ¿Cuánto le debemos?, preguntó incrédula. Alguien, probablemente buscando en Google, confirmó que la cláusula 7.4.13 no era solo una indemnización por despido, sino un verdadero paracaídas de emergencia. Cuando les salvé el pellejo durante un retraso aduanero de 6 meses, me ofrecieron una bonificación que rechacé. Pedí seguridad laboral real, con dientes, y la enterraron en letra pequeña. Si me despedían sin causa y por alguien que no fuera Charles, recibía 3 años de sueldo pagados en 48 horas.
un adelanto del 20% de la bonificación anual, seguro dental vitalicio y, lo más importante, una cláusula de no competencia que me permitía ir directamente a cualquier competidor y compartir toda mi experiencia. Y ofertas, muchas ofertas, había. Brandon intentó darle la vuelta al asunto. Dijo que mi rendimiento había bajado, que no mostraba iniciativa e incluso afirmó que lo amenacé con una grapadora. Pero Charles lo miró como si intentara recordar cuánto costaban los condones en 1996. Despachó sin más al único que mantenía nuestro calendario de envíos más ajustado que las citas en un consultorio médico. Gruñó y luego lanzó la bomba que nadie vio venir. No solo revocó el despido, sino que despidió a Brandon ahí mismo, en el entrepiso, frente a todo el personal de operaciones. Con el dedo manchado, Charles señaló al joven y dijo: «No estás listo. Tratas esta empresa como si fuera un pasatiempo. Sal y aprende a intervenir». La cara de Brandon pasó del blanco al rojo y luego a un verde enfermizo. Miró a su alrededor esperando aplausos, pero nadie aplaudió. Charles se giró hacia Marcus y le ordenó: «Acompaña a mi hijo fuera de la propiedad. No permitas que toque nada». Fue un gesto casi poético, pero no pienses que aquí terminó todo. Lo que Charles desconocía, lo que nadie sabía aún, era que Brandon ya había movido ficha antes de su pequeño show en el almacén, y esa jugada estaba a punto de hacer explotar toda la empresa. La primera explosión no fue física, pero casi. Eran las 8:42 de la mañana, justo la misma hora en que Brandon me despidió el día anterior. De repente, las pantallas del almacén fallaron por un instante, y luego todas las rutas de envío, facturas y registros de los camiones simplemente desaparecieron. Al principio creyeron que era una actualización del sistema. Después pensaron que podía ser un ataque de ransomware. Pero a las 9:03 de la mañana alguien descubrió la pista. Un cambio en los permisos realizado la noche anterior desde la cuenta de Brandon. Había revocado la mitad de las cuentas de administrador del almacén, reescrito los registros de exportación para redirigirlos a través de un filtro de datos externo ubicado, atención, en Austin, Texas. Además, había activado un protocolo de purga programado para ejecutarse el viernes a medianoche. Alguien comentó que era una autodestrucción en marcha. Lo más curioso fue que la dirección de Austin pertenecía a una empresa fantasma llamada B. Whitmore Consulting. Traducción: Brandon había intentado robar la infraestructura logística de papá para venderla como proveedor externo. No era un tonto, estaba desesperado. Resulta que Brandon ya había malgastado su fondo fiduciario en apuestas de caballos, NFTs y una app de streaming para clases de yoga para perros. La fachada de consulting era su intento de crear algo propio, de demostrarle a papá que podía ser más que un reloj Rolex ambulante. El problema era que no tenía ni idea de cómo funcionaba nada de eso. Pensaba que podía desmontar un sistema logístico de 20 años, como si fuera maleza, y conectarlo a Shopify. El tipo no sabía deletrear CrossDock y mucho menos manejar un pronóstico trimestral de volúmenes. Cuando me despidió, pensó que yo era un simple engranaje reemplazable. Lo que no comprendió fue que yo era el motor. Y aquí viene lo bueno: antes de irme, activé algo propio. No fue un sabotaje miserable, solo una póliza de seguro. Llamémoslo el protocolo. Oh no, no lo hiciste. Durante años había construido un sistema paralelo, no ilegal ni secreto, sino mejor, más rápido y eficiente. Mapeé rutas alternativas, optimicé cadenas de suministro y diseñé un algoritmo exclusivo para predecir picos de inventario con 6 semanas de antelación. Todo fuera de los libros, almacenado en mi servidor en la nube, accesible solo con mi tarjeta de acceso. Así que cuando Susan de Legal llamó de nuevo, esta vez con la voz 2 octavas más alta y mucho menos sarcasmo, le di la respuesta que no esperaba: «No, ya no trabajo ahí. Ahora ese es tu problema, haz clic». 1 minuto después, mi bandeja de entrada sonó con un correo titulado: «Por favor, reconsidere. Charles quiere reunirse». Pero para entonces yo ya estaba sentado frente a otra persona. Un hombre en un traje gris a medida. Un competidor, el director ejecutivo, sosteniendo una pluma fuente y un cheque en blanco, sonriendo como si acabara de ganar el Super Bowl sin jugar un solo partido. El hombre frente a mí parecía dinero. No el tipo nuevo de sudaderas y zapatillas, sino el clásico, silencioso, con Rolex, gemelos que parecían piezas de ajedrez, voz de terciopelo envuelta en acero. Deslizó el cheque sobre la mesa sin decir palabra. No lo miré todavía, no hacía falta. Sus ojos ya lo decían todo.
Se inclinó hacia adelante y dijo con una sonrisa como un trago amargo de whisky: ¿Cómo se siente verlos atragantarse con la mano que los alimentó? Tomé un sorbo lento de café. Me habría sentido mejor si el tipo no fuera tan aficionado. Estábamos en un salón privado en el centro, madera de caoba real, nada de laminados baratos de salas corporativas. El tipo de lugar donde te planchan la servilleta antes de estornudar. Se llamaba Richard Wexler, CEO de Lloyd Corp, nuestro mayor competidor. Y según quien preguntaras, un enemigo o un aliado. Durante 5 años intentó reclutarme. Durante 5 años dije que no. No tenía historial de lealtad, quizás algo de culpa. Pero tras la jugada de Brandon, la culpa empacó y se fue junto con mi dignidad. Wexler juntó los dedos y preguntó: ¿Sigues teniendo acceso a la matriz de rutas alternativas que construiste? Sonreí. La diseñé fuera de la red. Tus servidores ni siquiera tendrían que actualizarse. Exhaló por la nariz, impresionado. Eres la única razón por la que Whitmore Global pudo escalar sin derrumbarse. Sabía que no era Charles, así que no dije nada. Entonces soltó la bomba. La razón de la reunión urgente. Tráenos tu sistema, tu cerebro, tu libro de jugadas. Y no solo igualaremos tu salario en Whitmore, lo triplicaremos. Oficina privada, capital, arma tu propio equipo. Nunca volverás a estar bajo la sombra de un fantasma de fraternidad. Miré el cheque. Ya no estaba en blanco, tenía un número con tantos ceros que parecía código binario. Pero no firmé, todavía no, porque tenía una jugada más, un mensaje que enviar. No a Charles ni a Brandon, sino a toda la junta. Me levanté, devolví el cheque a Wexler y dije: dame 48 horas. Luego entré con todo, todo. Me preguntó con una ceja arqueada. Asentí. No solo el sistema, también el equipo, las rutas y los contratos. Ya había conversado con 6 proveedores de Whitmore. Estaban listos para negociar. Wexler sonrió como quien contempla un incendio desde una ventana, con una copa de vino en la mano. Esto se va a poner interesante esta noche, dijo. No dormí, no por nervios, sino por estrategia. Mientras Brandon probablemente estaba haciendo un berrinche, al menos el pobre, aún no se había desplomado. Yo estaba en llamadas encriptadas con líderes de almacenes, viejos colegas, ex empleados, rebeldes silenciosos que todavía luchaban atrapados en la oxidada maquinaria de Whitmore. Y entonces envié un único mensaje. Viernes al mediodía, sala de conferencias B, invitación exclusiva. Recibí 22 respuestas, todas afirmativas, y una más de una dirección anónima. Charles ya lo sabe, lo sabría exactamente en 27 horas y desearía que su corazón se hubiera rendido antes de leer la agenda. Viernes 11:57 de la mañana, sala de conferencias B, antes reservada para las reuniones trimestrales. El tedio disfrazado de reuniones de sinergia se convirtió en el espacio más peligroso del edificio. Entré sin tarjeta, sin cita, sin sonrisa, solo una carpeta manila bajo el brazo y una tormenta ardiendo bajo mi piel. 22 personas. No cualquiera, sino jefes de almacén, programadores regionales, enlaces de proveedores, conductores con más kilómetros en sus botas que las neuronas que Brandon tenía en su cerebro. Y al frente de la mesa una silla vacía con un cartel escrito a mano que decía: El rey en el exilio. Se pusieron de pie cuando entré. No les pedí que lo hicieran, simplemente lo hicieron. Tomé la silla y coloqué la carpeta frente a mí. No la abrí todavía. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un crujido. Entró Charles Whitmore, sudor en la frente, ira en cada paso, pánico oculto tras la máscara de CEO. Detrás de él, recursos humanos, el departamento legal y Brandon, despedido pero aún siguiéndole como una sombra molesta con Wi-Fi. Charles gritó: ¿Qué diablos es esto? Su voz se quebró. Ya lo sabes, no me levanté. No alcé la voz, respondí con calma, abriendo por fin la carpeta. Artículo 1. Renuncia masiva efectiva hoy a las 2 de la tarde. Estas 22 personas y yo presentaremos nuestra dimisión. Las manos de Charles apretaron el respaldo de una silla, como si intentara estrangularla. Estás fanfarroneando, dijo. Deslicé los documentos hacia adelante. Cartas de renuncia firmadas y selladas. Ya había presentado la mía. Punto 2. Continué. Es turno de los proveedores. He hablado con 9 de nuestros principales aliados. A partir del lunes trabajaré exclusivamente con Lloyd Corp. Brandon se burló, pero el rostro del representante legal palideció. Esa parte era innegablemente real. Charles dio un paso al frente con la voz baja y tensa. Ahora lo quemas todo, ¿verdad? Hizo un gesto hacia Brandon como si hubiera pisado algo desagradable.
Me incliné con calma. Encendí el fuego, solo lo convertí en un incendio controlado. Recursos Humanos le susurró algo a Legal. Charles parecía haber envejecido 10 años en un suspiro. Finalmente, ordenó que admitieran al perro que entrenó, pero no al cachorro que esperaba. Bajó la mirada y preguntó con resignación, ¿qué quieres? Ahí estaba el cambio de poder. Cerré la carpeta. Me levanté despacio, consciente de que ya era demasiado tarde para detener lo que venía. Lo que quiero que entiendas ahora es lo que ocurre cuando la lealtad no figura en el manual de normas. Brandon, arrogante y tembloroso, probablemente todavía afectado por la noche anterior, finalmente estalló. No puedes hacer esto es sabotaje industrial. Entonces metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué una pequeña memoria USB que había mantenido oculta respecto al sabotaje. La hice girar entre mis dedos haciendo eco con mi voz. Este pequeño dispositivo contiene una red perfeccionada durante 6 años de rutas, trucos de eficiencia, lagunas en contratos y planes de contingencia regionales. Esto es lo que intentaste destruir, lo que quisiste robar. Charles se lanzó hacia mí para arrebatarla, pero la retiré con una sonrisa. No. Luego salí atravesando la sala de juntas, pasando junto a los empleados atónitos y al guardia de seguridad, que me dio el asentimiento más lento y satisfactorio del mundo. Tomé el ascensor, crucé la calle y me subí a un auto con ventanas polarizadas. Dentro, Richard Wexler esperaba con una sonrisa. ¿Encontraste lo que viniste a buscar?, preguntó. Depositó la memoria USB en su palma, sin decir palabra. Simplemente la sostuvo como si fuera el santo grial envuelto en plutonio. Al otro lado de la calle, en el cuartel general, todo parecía estar sangrando. Trajes desplazándose, teléfonos pegados a las orejas. Recursos Humanos arrastrando sillas con ruedas por el vestíbulo de mármol como camillas en un campo de batalla. 23 renuncias, 9 proveedores que desertaron, un sistema logístico destrozado y renacido en mi bolsillo trasero. «Supongo que todo está ahí», preguntó Wexler al fin. «Todo, menos la grapadora que me acusaron de usar como arma», respondí. Se rió entre dientes, lento y peligroso. «Enviaré flores a su funeral», dijo. Pero no estaba para festejar todavía. «Brandon sigue siendo un idiota», añadí. «Pero Charles no va a aceptar esto sin pelear». Y tenía razón. Porque 2 horas después, justo cuando estaba en los núcleos de operaciones de LOI, paredes de vidrio, diseño impecable, pantallas zumbando con eficiencia real, mi teléfono vibró. Era una llamada desconocida. Casi no contesté, pero la curiosidad es una amante rencorosa. «Daniel», dijo una voz grave, cargada de whisky y vergüenza. «Charles, quiero hablar». Entré en una oficina vacía, cerré la puerta. «¿Ahora quieres hablar?», dije. Una larga exhalación, como si intentara succionar el orgullo de vuelta a sus pulmones. Cometí un error. Brandon creyó que estaba siendo proactivo. «Proactivo», repuse. Dijo que borró los manifiestos de envío. Charles redirigió su canal de proveedores a través de una empresa falsa a su nombre propio. Eso no es proactividad, eso es un esquema Ponzi disfrazado de trofeo empresarial. Silencio. «Lo despediré», dijo Charles. «Para siempre, limpiaré la casa. Volveré a tomar el control total de la logística, con nivel jerárquico y título que quieras. Reescribiré tu contrato». Me reí. «No, gracias. No estoy feliz. Estás colgando el filete después de quemar la vaca», Charles replicó. «Duplicaré lo que Wexler ofrece». Y ahí estaba la desesperación en su voz. Hice una pausa, no porque dudara, sino porque ese momento necesitaba aire, dejar que la humillación se filtrara. «No volveré», dije por fin. «Pero te haré un favor». «¿Qué es eso?», preguntó animándose. Sonrió al receptor. «No lo haré público». El silencio al otro lado era denso y pesado. «Tienes acuerdos de confidencialidad», murmuró finalmente. «Tengo moral», corregí. «Pero más importante, tengo influencia. Lo que queda de tu junta no necesita saber que tu hijo intentó secuestrar la columna vertebral de la empresa. Solo pensarán que perdiste el control, lo cual hiciste». En silencio empezó a decir algo más, pero colgué. No estaba jugando. 5 minutos después, el asistente de Wexler entró con una carpeta. El señor Wexler pensó que querría echar un vistazo a esto adentro. Capturas de pantalla, correos electrónicos, registros de acceso, todo lo que Brandon manipuló, cada intento de modificar datos, rutas falsas, el equipo legal de Wexler ya estaba mapeándolo, por si acaso. Seguros, del tipo contundente. Y justo al fondo de la pila, un correo electrónico que Brandon envió a un consultor en el extranjero, que decía:
Una vez que eche al viejo, el sistema operativo será nuestro. Papá no se enterará hasta el cuarto trimestre. ¿Alguna vez has visto a un hombre escribir sin querer su propio epitafio? Porque yo acabo de presenciarlo. El lunes por la mañana, ese epitafio fue firmado, sellado y enterrado bajo 6 pies de silencio corporativo. Charles nunca volvió a comunicarse, pero alguien más sí. Un miembro menor de la junta de Whitmore, nervioso y tartamudeante, el tipo de persona que probablemente usaba trajes de lana en pleno julio, pidió educadamente aclaraciones sobre ciertos hechos para la documentación interna. Respondí con igual cortesía, que se fuera al infierno, porque para ese momento la batalla había terminado, y no solo borré el campo de guerra, sino que déjame pintar el panorama. Mientras Whitmore se apresuraba a reconstruir sus sistemas como un Frankenstein, Wexler y yo ya estábamos 3 jugadas adelante. No solo integré mi infraestructura dentro de la arquitectura de Lloyd Corp, sino que la reescribí capa por capa. El enrutamiento inteligente, las herramientas de análisis predictivo del proveedor Flex Frameworks, que Whitmore ni siquiera sabía que existían, ahora operaban silenciosamente dentro de las venas de Lloyd Corp. Y los 22 que traje conmigo dejaron de ser empleados, se convirtieron en comandantes. Todos recibieron un aumento con beneficios completos, oficinas en las esquinas, donde antes solo había armarios. Incluso me aseguré de que Marcus, el guardia de seguridad, se uniera como nuestro nuevo asesor de seguridad logística. El tipo que solía trabajar turnos nocturnos de 12 horas junto a una máquina expendedora parpadeante, ahora tenía opciones sobre acciones y un maldito bar de espresso. Wexler no solo confiaba en mí, sino que invirtió en mí. Y con cada envío capturábamos más proveedores que llamaban para decir que esto era más fluido que todo lo que habíamos tenido antes. Podía sentir cómo la marea cambiaba, proveedor por proveedor. Los clientes de Whitmore comenzaron a llamarnos, pero aquí es donde la historia se vuelve realmente poética. 10 días después de la gran purga, Brandon organizó una conferencia de prensa en un espacio de coworking alquilado, con un traje prestado y ojos que parecían haber descubierto el sabor de la humildad. No les gustó ese sabor. Se proclamó a sí mismo un innovador incomprendido por las mentes del legado. Afirmó estar construyendo una experiencia logística completamente nueva para la era moderna y dijo haber conseguido capital privado. Pero no engañó a nadie, porque apenas 2 horas después de su discurso, Wexler me reenvió un correo de uno de nuestros clientes más recientes, un gran minorista nacional que mueve millones en flete al año. El asunto decía solo: vi el circo de Brandon, gracias por no ser payasos. Y en ese instante, sentado en mi oficina de paredes de cristal, con el horizonte dorado incendiándose detrás de mí, sentí algo que no fue venganza ni orgullo. Fue algo más profundo, la calma que llega cuando sabes que enterraste a tu enemigo con hechos, no con rabia. Quedaba un último hilo por jalar, una sorpresa guardada solo para Charles. Martes, 6:17 a.m. Estaba de pie dentro del country club de Charles Whitmore, con camisa de golf y un café prensado en la mano, observando cómo una docena de Teslas deslizaban silenciosos por la zona de ballet. Él no sospechaba que iba a llegar, y lo quería así. La junta se reunía hoy aquí, fuera de la oficina, para una realineación estratégica, el eufemismo corporativo para decidir quién sería el siguiente despedido. No me interesaban ni el menú ni el código de vestimenta, solo quedaba un asunto pendiente en mi lista. Pasé por seguridad como si todavía fuera el dueño del lugar. Nadie me detuvo, ni siquiera parpadeó. Probablemente pensaron que era algún consultor externo, y técnicamente no iban muy desencaminados. Charles estaba en la terraza, sentado con 3 miembros de la junta, hablando con los dientes apretados. De espaldas a mí, esperé hasta que soltó una risa fina, forzada y patética. Dejó caer una carpeta sobre la mesa con la solemnidad de un cirujano presentando un órgano. Se dio la vuelta y se congeló al ver su contenido. Una oferta impresa no mía, sino de ellos. Una propuesta de fusión de uno de los proveedores internacionales más grandes de Whitmore, firmada, sellada y dirigida a mí, como nuevo director de integración global de suministro de Lloyd Corp. El proveedor se retiraba definitivamente de Whitmore y transfería su contrato anual de $48 millones a nuestra compañía. La mano de Charles temblaba mientras leía. Una mujer mayor, con cabello plateado afilado como vidrio roto, se inclinó, hojeó la página y silbó bajito. «Te estás desangrando, Charles», le hablé con voz fría, cortante como un bisturí. «Y el tipo que solía coser tus arterias acaba de venderte la gasa». Charles abrió la boca,
Tal vez para suplicar, tal vez para gritar, pero no importaba. Tomé un sorbo pausado de mi café. Esto no es venganza, es evolución. Construiste un trono y se lo regalaste a un necio. Yo construí un sistema y se lo entregué al futuro. Me di la vuelta, me alejé y lo dejé allí, pálido como azúcar glass, rodeado de trajes que de repente ya no estaban de su lado. Mientras me marchaba, eché un vistazo en el espejo retrovisor. Charles seguía paralizado, mirando la carpeta como si quisiera morderla. Brandon no estaba a la vista, probablemente escondido en una sauna, buscando en Google cómo reparar una reputación destrozada. Bajé la ventanilla y dejé que el viento se llevara el pasado con él. No hubo fuego, ni disparos, ni demandas, solo silencio, y el ruido sordo de una dinastía desmoronándose silenciosamente detrás de mí.